país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de la libertad, militar, las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Ese día estaban en su casa, donde vivían en la calle 30, número 1134, Diana, su niña, su hija, y 4 militantes más. Mi hijo estuvo ahí hasta unos minutos antes, justo cuando luego se desata el horror en la casa. Alrededor del mediodía, y ya estaban todas las calles cortadas, pasaban patrullas policiales, camiones del Regimiento 7, ambulancias, los bomberos. Y de repente empezaron a pasar helicópteros. En ese lapso de tiempo fue continuamente tiros, bombas. Después de 2-3 horas, largan una especie de bomba desde un tanque en la calle y destruyen la mitad de la pared del frente de la casa, que está después del jardincito. Por las ventanas se veía que salía humo, olores fuertes como a plástico quemado. Giro la cabeza y veo hacia el pasillo, donde veo que alguien está como cubriendo una criatura. Tenía un fal colgado al hombro, pasa por mi lado y frente había una camioneta estacionada. Abren la puerta y ponen la criatura en el asiento de la camioneta. Ahora sabemos que la nena estaba en la bañera, al costado, muy tapada con colchones. Por eso no murió. Yo no sé cómo yo pude seguir viva, pero creo que era porque tenía que buscar a Clara Nay, si no, no lo hubiera soportado tampoco. Como tanta otra gente, ¿no? Que no pudo superar el desastre que trajo la dictadura. Lo veo al comisario policía Chicolat con el rosario, y yo le quisiera pedir que en vez de rezar el rosario alivie su conciencia diciendo dónde está Clara Nay, porque él sabe, y él sabe que mataron a Diana por su orden o con su mano. Yo estoy segura que todos ellos saben más, que todos ellos podrían haber declarado lo que realmente saben, siguen con su pacto de sangre y de silencio que hace pensar cuánto temen a que se sepa la verdad, porque son tantos los crímenes y los horrores cometidos por ellos.
Yo nunca me hubiera imaginado que tenía que pasar 40 años de mi vida buscándola sin parar, aún dormida, porque sueño que la busco, sueño que llega, sueño que se parece a Diana, que se parece a mi hijo, que se parece a mí. Nos seguimos preguntando, ¿por qué lo desmedido del ataque? ¿Por qué a plena luz del día? ¿Por qué no entregaron los cuerpos? ¿Por qué robaron a Clara Anaí? ¿Ella tiene hijes, nietes? ¿Dónde y con quiénes está? ¿Por qué sostienen el pacto de silencio? ¿Por qué Chicha murió sin encontrarla? ¿Se hereda la búsqueda? ¿A qué podemos acostumbrarnos? ¿Cómo se cuenta el tiempo? El garage y la citroneta. El garage de la casa estaba, desde entonces hasta hoy, cerrado a la calle. Por eso nadie en el barrio veía la entrada y salida de compañeros que llegaban escondidos a trabajar en el escabeche de conejo y la impresión de la revista Evita Montonera en la imprenta, oculta en el fondo de la casa. El escabeche servía de cobertura. Así, la organización producía y distribuía la revista en nombre de un emprendimiento familiar, sin generar sospechas. Diana buscaba a los compañeros que trabajaban en el escabeche y la imprenta y los ingresaba tabicados. Nadie tenía que saber dónde estaba ubicada esa casa. En la citroneta, Citroën furgón AK M28 gris, cargaban las cajas para repartir. En ellas había ejemplares recién impresos de Evita Montonera, camuflados por los tarros de conejo al escabeche en la parte superior. Si los detenían, nadie sospecharía de su contenido y el olor a tinta no sería notorio gracias al vinagre fuerte del escabeche. Queremos justicia, queremos el regreso de quien para nosotros es siempre la pequeña Anaí. Sabemos muy bien que un buen día aparecerá por esta calle, como
como aparecen las flores en primavera, y las flores se harán hojas de pura alegría, y vendrán todos los pájaros de la plata y de las amplias llanuras a recibirlas. Este es el futuro de esta casa, el punto de encuentro del regreso de Anaí, con la alegría infinita de sus seres queridos y de quienes conocieron a sus padres, Daniel y Diana, quienes estarán mirando la escena con esas sonrisas con que nos miran y nos mirarán para siempre desde sus jóvenes rostros. Esta casa en La Plata servirá de ejemplo para las generaciones venideras, como la casa de Ana Frank en Ámsterdam. Sirve hoy como símbolo de toda la feroz cobardía de Auschwitz. Los docentes de la dignidad tendrán que traer aquí a sus alumnos para que aprendan a ver con sus propios ojos lo que fue el terror de Estado, con todas sus implicaciones de brutalidad y deshonestidad. Evita Montonera llega a la casa. La revista número 13 de Evita Montonera fue la primera en imprimirse en la casa del matrimonio Mariani Teruggi en abril-mayo de 1976, y la primera tirada de las 4 máquinas de última generación para la imprenta que habían entrado sigilosamente una noche en la caja del Citroën. Costaba 10 pesos y Resistencia Obrera, Resistencia Montonera se leía en su tapa. Su editorial interpelaba a cada militante a ser un corresponsal en el barrio, la fábrica o la escuela, y enumeraba el plan de miseria económica del ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Oz. Desocupación, bajos salarios, quiebra de las pequeñas empresas y despidos de empleados públicos. El dormitorio matrimonial. El ataque aleccionador. En el rincón estaba el Moisés de mimbre que habían usado todos los Teruggi, a la derecha del cuadro del Cristo de Dalí. Diana lo había forrado con una tela rosa a lunares. Colgada en la pared había una muñeca pepona de piernas largas y flacas. El dormitorio matrimonial estaba vedado para quienes trabajaban en la imprenta. El acceso de estos compañeros a la casa no era total. En él dormían Daniel, Diana y la pequeña Clara Anaí, que había llegado días después de su nacimiento, el 12 de agosto de 1976. Esa fue la habitación que más sufrió el ataque por su posición privilegiada hacia la calle. Después de asesinar a todos quienes habitaban la casa y secuestrar a Clara Anaí ese 24 de noviembre, un cañonazo de tanqueta atravesó 2 paredes y llegó hasta la pared del baño. No había dudas. Aquel era un ataque aleccionador. La Plata, 24 de enero de 1976. Querido Pepe, Diana está muy linda y pensando en las comodidades para su bebé. Hoy, Posky le preguntó a Diana si el nene se saca recién a los 2 meses de la pieza. Cree que es como los conejos, que no salen de su nido hasta los 20 días. También está afanoso, arreglando cosas de la casa para preparar la comodidad del hijo, pensando dónde le construirá su cuarto. Chicha. Carta a Pepe Mariani, su esposo residente en Italia. Archivo personal de Chicha Mariani.
Y nos hacen pasar y estaba mi hijo sentado en un rincón, pálido como un cadáver, muy serio, no se levantó, nos miró, yo vi que estaba en el límite de la angustia o de no sé qué. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No tenés cara de felicidad. Y dice, es que es tanta responsabilidad tener un hijo. Y bueno, ahí, en ese instante nos vinieron a avisar que había nacido una nena y nos hicieron pasar a mi consuegra y a mí primero. Kewpie Teruji, Kewpie Dawson de Teruji. Y nos llevan a una vidriera, que como son los lugares donde están los chiquitos en observación, porque la habían puesto en observación por el factor RH de Diana. Yo la miré y no dije nada, pero la encontré parecida a mí. Y yo estaba con toda la esperanza de que se pareciera a la familia Teruji, a la familia Mariani, pero no a mí. Y porque eran buenos mozos todos. Tal vez el mundo cabe en la cocina, donde hablamos del hijo. El futuro es un rostro, un dulce nombre, una sangre en camino a este camino. Amor se dice de un extraño modo: cuna, pañal, la bata. Estas cosas comunes, esas palabras blancas. El amor ha crecido. La primavera canta en mi pañuelo. Juan Gelman. La cocina, donde cabe el mundo. La cocina de azulejos daba a la galería, que a su vez conectaba el baño y la habitación trasera. Allí Diana cocinaba para quienes se acercaran a compartir. En esa misma cocina, el 24 de noviembre de 1976, a la 1:10, Diana, después de despedir a Daniel, puso la olla al fuego. Sus compañeros todavía trabajaban en la imprenta. Como la cocina no tiene vista hacia la calle, Diana no pudo ver el falcón blanco que se detuvo en la vereda de la casa que acababa de ser marcada. 10 minutos después, las fuerzas conjuntas comenzaron la masacre. Los fideos volaron por los aires, los vidrios de las ventanas, las balas. El comedor. Duelos sin tumbas. Diana Esmeralda Teruji, Didi, Roberto César Porfidio, Abel, Daniel Mendiburo Elizabe, Conejo, Juan Carlos Peiris, Beto, Alberto Oscar Bocio, El Negro, fueron masacrados en el ataque. Los cadáveres fueron inhumados en el cementerio municipal en tumbas sin nombre. El comisario Echecolach dio una conferencia de prensa y una visita guiada para periodistas 3 días después de su operativo. En los últimos 30 días, el total de bajas experimentado por la subversión en La Plata asciende a 107 extremistas, dijo exultante. Daniel Mariani, Cacho, fue acribillado meses después del ataque, el 1 de agosto de 1977.
Su cuerpo y el de Diana nunca fueron entregados a sus familiares. Los enterraron como NN. Cuando se abrieron los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, DIPBA, se comprobó que los cuerpos habían sido perfectamente identificados, pero nunca fueron entregados. Ya en los 90, una amante de Hugo Guayama, el chofer de Echecolatz, fue llevada por él a la casa para mostrarle su hazaña. Como tantos otros, esta mujer testimonió en el juicio Circuito Camps que Clara Anaí fue secuestrada con vida. Daniel Eduardo Mendiburu Elizabe, Conejo. 24 años, estudiante de arquitectura en la UNLP. Trabajaba en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Su esposa estaba embarazada de 5 meses de su futuro hijo Pablo. Platense, jugador de rugby en el Club Los Tilos. Integró la Reserva del 72, un equipo de jugadores con fuertes convicciones políticas, por la que recibió el banderín de honor. Inició sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Rafael Hernández y lo finalizó en el Instituto Charles Charrier. Era habitué de los bares que eran furor de la época, lo llamaban Gulliver. Integrantes de la CNU, agrupación de extrema derecha con fuerte presencia en el Charles Charrier y la Facultad de Arquitectura, lo tenían amenazado antes de la dictadura. En la vereda de un pub incendiaron su Citroën Meari. Después del golpe, muchos integrantes de la CNU se vincularon a los grupos de tareas de la policía bonaerense. Era el más preocupado por la seguridad. Para él, la defensa que suponía la compartimentación de los militantes ya no era suficiente. No quedaban refugios seguros. La Plata se había vuelto una enorme ratonera. Le había dicho a su esposa en la intimidad que podían ser ellos las próximas víctimas. Nunca llegó a pedir traslado a sus superiores. Lo asesinaron en el ataque cuando intentaba salir de la cocina. Cayó muerto cerca del limonero. Jirones de su camisa blanca bañados de sangre quedaron colgando de sus ramas. Alberto Oscar Bocio, el Negro, 34 años, médico, casado con Olga Proclum, con quien tuvo 4 hijas. Platense de barrio El Mondongo, peronista de la primera hora, hincha fanático de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Su padre fue parte de la resistencia peronista y fue perseguido por el Plan Conintes. El Negro hizo la primaria en un colegio salesiano y la secundaria en el Colegio Nacional. Se recibió de profesor superior de piano, pero se orientó por la carrera de grado en medicina, donde se recibió en 1968. Trabajó en la Clínica del Este, en el Policlínico San Martín y en una salita de Hudson. Fue profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Interna A de la Facultad de Medicina y asumió como subdirector de Sanidad de la UNLP en 1973, año en que fue a Ezeiza, junto a Miles, a recibir a Juan Perón. Casi toda su estructura en la organización, la de Sanidad, fue desaparecida o muerta en octubre de 1976. Fue el último en conocerse como víctima del ataque a la casa, gracias al testimonio de su hermana, Ana María Bocio. Diana Esmeralda Teruggi, Didi. 25 años, platense. Le faltaban solo 5 materias para recibirse en la licenciatura de Letras en la UNLP. Ayudante alumna de la Cátedra Literatura y Cultura Latinoamericana en esa carrera. Casada con Daniel Mariani, madre de Clara Anaí. Había sido condecorada como uno de los 10 mejores promedios secundarios de la ciudad al egresar del Liceo Víctor Mercante, donde tuvo por profesora a quien, sin saberlo, sería su futura suegra, Chicha Mariani. Militó en la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros. De niña se había criado rodeada de intelectuales ilustres. Su abuelo, Bernard Hildebrand Dawson, fue presidente de la Asociación Argentina de Astronomía. Genoveva Dawson Keupi, su madre,
Tenía un doctorado en ciencias biológicas en la UNLP y una especialización en botánica en Harvard. Su padre, Mario Egidio Teruggi, se había doctorado en geología y especializado en petrología en la Real Escuela de Minas de la Universidad de Londres. Fue decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP, miembro honorario de la Academia de Ciencias de Nueva York, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Buenos Aires y el Departamento de Mineralogía y Petrología del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Diana debe su segundo nombre al amor de su padre por la geología. Los fines de semana, los Teruggi iban al Rotary Club que su padre presidió, o al Club de Filatelia, donde Diana llegó a brillar en el ajedrez. Nunca imaginaron aquel 24 de noviembre de 1976 en el que Checolás gritó a su chofer, el negro Hugo Alberto Guayama: «Bajala, negro, que no se te escape». El disparo por la espalda la dejó tendida en el patio, cerca del limonero. Es probable que haya protegido a la beba con su cuerpo en medio de la balacera sin fin. Daniel Enrique Mariani, Cacho, 29 años, licenciado en Economía de la UNLP, casado con Diana Teruggi, padre de Clara Anaí. Nació en Mendoza, pero llegó a La Plata cuando era pequeño. Yo quería que fuera astrónomo, le habíamos pintado su pieza de azul marino, con galaxias y naves espaciales, recordaba Chicha, su madre, pero estudió Economía. Luego de finalizar su secundaria en la Escuela Carlos Vergara, candidateó para la beca del American Field Service, AFS. La ganó y vivió un año en Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos. El 14 de junio de 1972 se casaron con Diana. Para entonces ya había publicado 2 libros y se había recibido como licenciado en Ciencias Económicas de la UNLP. Viajaron de luna de miel a Chile y conocieron el gobierno socialista de Salvador Allende, un antes y un después en sus vidas. Era formal, sereno, ascético, muy rara vez se sacaba el traje, nunca mentía, calculaba todas las respuestas con antelación. Era flaco pero fibroso, quizás por su práctica de judo durante años. Daniel participaba en la unidad básica Capuano Martínez, 16 entre 530 y 531. Los vecinos, en su mayoría obreros y changarines, lo habían bautizado Clark Kent por su traje, el maletín en la mano y sus anteojos gruesos. Llegaba directo desde el CFI, donde trabajaba, en Buenos Aires. Diana lo acompañaba, charlaba con las doñas y les daba apoyo escolar a los chicos. Supo que su beba había sobrevivido al ataque. No pudo duelar a su esposa. Sobrevivió en la clandestinidad hasta que, meses después, fue acribillado, el 1 de agosto de 1977, por personal de la Comisaría Cuarta. Luego del juicio Circuito Camps fue rectificada su partida de defunción, donde constan los motivos de su muerte: asesinado por el terrorismo de Estado. Juan Carlos Peiris, Beto, 28 años, nació en Médanos, tenía un hermano mayor llamado Jorge. Su padre era hojalatero y herrero, eran judíos y peronistas. Los hermanos Peiris eran pequeños cuando su padre falleció de cáncer y su madre enfermó. Tuvieron que vivir en internados durante un tiempo. Al volver a Médanos con su madre a sus 11 años, Juan Carlos trabajó cortando cabezas de ajo. Poco después partió hacia Bahía Blanca, siguiendo a su hermano, que había comenzado a trabajar en Baicor S.A., colocando antenas de TV, armando radios y televisores. Aprendió el oficio. Como trabajaba de colocador de antenas, por sus conocimientos técnicos, en la casa se ocupaba del manejo de la imprenta. Se había trasladado poco tiempo antes del ataque a la ciudad de La Plata. Ninguno de los ocupantes de la casa sabría nunca su verdadero nombre. Habrán sabido otros datos virtuosos de su historia, como que, por ejemplo, Juan Carlos supo ser campeón de ajedrez. Él ocupó el lugar en la imprenta que dejó vacante María Silvia Longhi, María Inés, cuando se exilió con su hija Laura Alcoba. Beto pudo ser quien cayó baleado cerca de la entrada al escondite de la imprenta. Roberto César Porfidio, Abel. 32 años, nació en Necochea.
Le decían Mortaja porque sus padres eran dueños de una funeraria. Cuando llegó a La Plata, trabajó vendiendo boletos de transporte costera criolla frente a Plaza Italia. Se recibió en la Universidad Nacional de La Plata como profesor en letras. Fue ayudante de la cátedra Literatura Italiana y trabajador no docente de la misma universidad, y delegado de ATULP y FATUN, sus representaciones gremiales, desde su pertenencia a la Juventud Trabajadora Peronista y Montoneros. Su esposa, Beatriz Mariana, la Negrita Quiroga, era profesora de filosofía y la mamá de su beba, María Cecilia, que tenía solo 10 meses al momento del ataque. Beatriz fue secuestrada en octubre de 1976, el mes anterior al ataque, y permanece aún desaparecida. Él quedó destrozado, en un luto silencioso obligado por la clandestinidad, y tuvo que alejarse de su hija, María Cecilia. La beba fue dejada al cuidado de compañeros y Abel pudo verla solo los miércoles cuando llevaban a Clara Naí con su abuela Chicha. En calle 30 no podía haber 2 bebés. En la casa lo conocían como Abel, salvo Diana, que lo cruzaba en los pasillos de la Facultad de Humanidades. Dormía en la habitación de huéspedes ocupando el lugar dejado por María Silvia Longhi, María Inés, y su hija Laura Alcoba unos meses antes. Estaba refugiado temporalmente en la casa al momento del operativo. Lo mataron el 24 de noviembre de 1976, miércoles. No llegó a ver a su hija. Clara Anaí Mariani, la hija de Daniel Enrique Mariani y Diana Esmeralda Teruggi, nació el 12 de agosto de 1976 a las 8:20 de la noche y no fue varón como todos querían, sino una beba de 3,5 kilos. Sobrevivió al ataque con 3 meses y 12 días. Fue robada y se la privó de crecer junto a su familia, hechos que constituyen un delito de carácter permanente. Miguel Osvaldo Echecolatz, como tantos otros, sabía dónde y con quiénes estaba, pero cayó en nombre de Dios. La dirección de inteligencia de la policía que él comandó la fichó como subversiva, a pesar de su corta edad. Su abuela, Chicha Mariani, la buscó hasta su muerte. Entre todos, la seguimos buscando. El baño, el mejor búnker. El baño, en particular la bañera, es el sitio más seguro de la casa, le dijo en algún momento Diana Teruggi a su suegra Chicha. Y los hechos lo demuestran. Hay 4 paredes entre el baño y la vereda. Y a pesar de la destrucción casi de bombardeo de guerra que provocó el ataque, las pericias que se realizaron 10 años después marcaron que las balas traspasaron 3 paredes, pero nunca llegaron hasta ahí. Su claraboya es el único lugar de acceso al techo sin ser un blanco fácil durante el ataque. Por allí podrían haber subido al techo algunas de las víctimas. Y la bañera, el lugar donde pudieron haber resguardado a la beba Clara Anaí, o al menos es la hipótesis de más peso. En caso de ataque, la organización Montoneros sabía que debía cubrir a los niños en la bañera bajo frazadas y mantas. Es muy probable que eso haya sucedido en calle 30. Aunque al ver la casa luego del ataque, nadie podía pensar que una beba de 3 meses hubiera sobrevivido, lo cierto es que Clara Anaí sí sobrevivió. Se probó judicialmente por primera vez recién en 2012, en el juicio llamado Plan Sistemático de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, a pesar de todos los testimonios que lo fueron anunciando desde el día en que la secuestraron. Ahora sabemos que la nena estaba en la bañera, al costado, muy tapada, con un mueblecito y con colchones. Por eso no murió. Recién este año hemos podido saber que la sacaron viva, un hombre alto, flaco, con cara muy dura, y vestido de jean,
del regimiento, la sacan por el garage hasta la puerta donde estaba el soldado que declaró este año que vio esto. Y este hombre de jean llevaba a la nena envuelta en una cortina o mantel fucsia con dibujos castaños y blancos. Esa es la versión que dio hace unos meses el soldado que tanto busqué, porque yo sabía que esto había pasado, pero no tenía cómo demostrarlo. El primer momento que me disponen ahí frente al portón, me quedo como unos 10-15 minutos donde entra y sale mucha gente, donde por las ventanas se veía que salía humo, olores fuertes como a plástico quemado. Logro ingresar al garage de la casa, hasta que una de las incursiones que entré me fui casi hasta el patio del fondo. Ahí vi un cuerpo tirado cerca de ahí, de la puerta, con una camisa blanca, estaba toda ensangrentada y cerca de un limonero que había en el fondo. Giro la cabeza y veo hacia el pasillo, donde veo que alguien está como cubriendo una criatura. Tenía un fal colgado al hombro, con una campera jean, y salía con mucho cuidado, llevando algo en brazos. Pasa por mi lado y frente había una camioneta estacionada, una camioneta de color azul celeste, así, pero como si muy apagados los colores, como si lo hubiera agarrado el sol y estuviera así apagados. Abren la puerta y ponen la criatura en el asiento de la camioneta. Pasados unos 15 minutos aproximadamente, la persona entra y el chofer que estaba en esa camioneta, junto con otra persona que estaba dando vuelta ahí, suben y se van. Comentaban y decían que el cabo primero o cabo, no me recuerdo bien, Bazán, les había comentado de que no se explicaba cómo la bebé había salido, la nena había salido prácticamente sana de ahí adentro de la casa. Y ese era el comentario de los soldados, y era el comentario que le había hecho el jefe de enfermería, que era el cabo Bazán. Cabo primero, no recuerdo bien. Este es el pasillo por donde aquel día vi retirar a la nena en brazos de una persona que estaba de civil. Desde afuera puedo ver de que estaba terminando de envolver a la beba, y a partir de acá veo que pasa por mi lado con la bebé en brazos, pasa por esta puerta y sale a la calle. Habitación de huéspedes. La suerte está echada. En una primera época, en la casa dormían en la habitación del fondo María Inés y su hija de 7 años. María Inés había sido alumna de Chicha en el Liceo Víctor Mercante. Pero lucía cambiada. Diana le había teñido el pelo a rojo fuego para que la policía no la reconociera. María Inés había tenido que dejar de apuro su militancia en Berisso. Su compañero había caído preso, y su foto había salido en el diario El Día con un epígrafe concluyente: buscada, delincuente subversiva. María Inés en verdad se llamaba María Silvia Longhi, y su hija, de 7 años, era Laura Alcoba, la gran escritora que años después publicaría su primera novela, La casa de los conejos, una ficción de esta vivencia de su infancia a partir de estos recuerdos.
Alcoba continúa viviendo en París, donde se licenció en letras en l'École Normale Supérieure. Es profesora universitaria, editora y traductora, y escribió las novelas Jardín Blanco, Los pasajeros de Lana C., El azul de las abejas y La danza de la araña. Silvia y su hija se exiliaron meses antes del ataque. Laura nunca llegó a conocer a Clara Anaí. Abel, Roberto Porfidio, fue quien reemplazó el lugar de ambas en esta habitación hasta el fatal desenlace. Actualmente, este es el lugar en el que se realiza el trabajo administrativo de la casa como sitio de memoria, hoy sede de la Asociación Anaí. La Plata, 9 de enero de 1976. Querido Pepe, mañana temprano, 7:30, me iré a casa de los chicos a cuidarles a los bichos. Posky no quiere que te comente todavía, así que no comentes, pero tiene criadero de conejos de raza y 3 conejas por tener cría ahora. Debo alimentarlos, limpiarlos y vigilarlos. Éramos pocos y parió mi abuela. Tiene unos 14 y una nidada de crías. Son preciosos, blanquísimos. Chicha. Carta a Pepe Mariani, su esposo residente en Italia. Archivo personal de Chicha Mariani. Cocina de escabeche, la mejor pantalla. El mejor y más creativo camuflaje para la impresión de una revista que denunciaba con precisión el genocidio que estaba llevándose adelante en el país, Evita Montonera, era la cocina de escabeche de conejos. Esa pequeña empresa disimulaba olores, entradas y salidas, generaba el movimiento que sirvió además para que pudieran construir el embute que ocultaba la imprenta sin levantar sospechas. En los primeros días de 1976 llegaron los conejos a la casa, blanquísimos, los ojos rojos encendidos como brasas. El recinto de la imprenta ya estaba terminado, solo faltaban detalles del sistema eléctrico. También estaba casi listo el criadero, delante de la doble pared que escondía la imprenta. Todo funcionaba salvo un detalle: los conejos se reproducían más rápido de lo calculado. Sale el escabeche de conejo. En el almacén de Díaz de calle 30 y esquina 56, Diana encarga aceite, vinagre, ají molido, pimentón y orégano para preparar el escabeche de conejo, siguiendo una receta que le había dado su suegra, Chicha Mariani. La idea de que funcionara de cobertura aquella producción gastronómica había sido de Daniel. Galpón Quincho, una casa operativa. En el quincho había una falsa pared, detrás se ocultaba la imprenta. Una mesada con herramientas y un bajo mesada era lo único visible para el ojo desprevenido. Al accionar un ingenioso mecanismo se pasaba al otro lado. La falsa medianera tenía 15 centímetros de espesor y estaba hecha de materiales que disminuían el ruido de las máquinas. Tenía ventilación artificial. El aire entraba por un conducto disimulado en la chimenea de la parrilla, y el acceso era una puerta de 90 centímetros por 60 en la parte inferior derecha de esa pared falsa, disimulada en el bajo mesada.
El reboque grueso había sido dejado intencionalmente junto con los 2 cablecitos sueltos que simulaban una obra a medio terminar. Al poner esos cables en contacto uno con el otro, la entrada a la imprenta aparecía, como si alguien pronunciara las palabras mágicas «Ábrete sésamo». Para no levantar sospechas en el barrio durante su construcción y el funcionamiento de la imprenta, a Daniel Mariani se le ocurrió una idea saludada por todos: el emprendimiento de producción y venta de escabeche de conejo. Singular mecanismo. Guillermo García Cano, o Paco, era el ingeniero de la organización Montoneros que se encargó de idear los mecanismos de los embutes de las 3 casas operativas de esa organización. Paco era bajito, morocho, corpulento y tenía una trayectoria intachable. Había egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica del Liceo Naval y había sido gerente de Parafina La Plata, Aceros Gurmendi e YPF. Cuando lo secuestraron, se llevaron con él esta valiosa información: la de las 3 casas operativas de Montoneros, cuyos embutes habían sido de su autoría. Las 3 fueron atacadas en 48 horas, provocando una masacre. En el libro Dar la vida, del escritor Lalo Painceira, es Chicha quien dice: «Yo no soy quien para juzgar la medida del dolor», en referencia a que fue el ingeniero a quien utilizaron bajo tortura para ubicar las casas. Imprenta, el corazón del ataque. Beto, el conejo, Abel, Didi y Cacho son los 5 responsables del manejo de la imprenta más importante de la organización, que funciona aquí, en el fondo de su casa. Cuando llegaban a trabajar a la imprenta, cerca de las 9 de la mañana, se activaba el protocolo. Daniel abría las puertas del garage, entraba el auto y recién entonces bajaban los pasajeros de atrás. La modernísima imprenta era equiparable, por la tecnología de sus máquinas, a la de un diario mediano. Allí imprimían la 3ª o 4ª parte de los ejemplares de la revista Evita Montonera. Evita Montonera. La revista era el principal medio de comunicación de la organización en clandestinidad. Tenía tirada nacional muy irregular, variaba entre los 10.000 y los 20.000 ejemplares. Su frecuencia también lo era. A veces era mensual, otras bimestral, y en los últimos tiempos se editaba en la medida de lo posible. Estaba dirigida a los miembros de la organización y era su principal herramienta de difusión de las directivas de la conducción, formación de cuadros, propaganda y medio alternativo de información, para resistir a la censura impuesta. En octubre de 1976, la revista ya denunciaba la existencia en Argentina de campos de concentración, los vuelos de la muerte, cautivos que caen adormecidos al mar y el asesinato masivo de presos políticos en la Escuela de Mecánica de la Armada, Campo de Mayo, Famaillá, Villa Martelli, el Regimiento I y Campo de la Ribera. En esa edición, convocaban a sus lectores a que, a través de los distribuidores, nos hagan llegar todo lo que pasa en la fábrica, en el barrio, en la escuela. Hay que contar qué hace el enemigo para denunciarlo y qué hacen nuestras organizaciones para difundirlo. La revista se publicó entre diciembre de 1974 y agosto de 1979 y tuvo un total de 25 números. En Calle 30 se imprimieron solo un par antes del ataque. Para un régimen represivo asentado sobre el sigilo, el ocultamiento y la clandestinidad, esa imprenta reproducía un mensaje desafiante que no estaba dispuesto a tolerar. La dimensión del ataque fue proporcional a la organización informativa que evidenciaba la revista.
El patio, testigo de la historia. Un limonero, todos los limoneros. Cuando Diana y Daniel compraron la casa en 1975, en ese patio ya había un limonero, testigo privilegiado durante el ataque. Se cree que Daniel Mendiburo Elizabe cayó muerto junto a él. Un ex conscripto declaró en el juicio oral Circuito Camps haber visto a su lado unos anteojos de marco grueso y en sus ramas jirones de una camisa blanca manchada con sangre. Algunas versiones aseguran que la última sobreviviente de la casa fue Diana, quien corrió por ese patio antes de ser asesinada, llevando a su bebé en brazos. Otras, que Clara Nahí habría quedado resguardada en la bañera. Diana fue acribillada por la espalda y cayó al pasto cerca del limonero. En el epílogo del ataque, el limonero fue quemado por los militares mediante una bomba de fósforo que también incendió el quincho, la imprenta y la cocina del escabeche. La casa quedó abandonada, las malezas crecieron e invadieron el patio. Cuando nació la Asociación Anaí, su fundadora, Chicha, recordó aquel limonero en el patio y sugirió el primer acto que dio vida a la asociación, una siembra, la de un nuevo limonero que pudiera darle aroma y color a la casa. El día del cumpleaños de Clara Nahí, el 12 de agosto de este año, plantamos en el jardín de adelante de la casa un ginkgo biloba, que es conocido como el árbol de la vida, siendo uno de los más antiguos que se conoce. Hoy, continuando con esta forma de sembrar vida, aquí donde hubo tanta, e intentaron borrarla, plantamos otro árbol. En este mismo sitio se encontraba un limonero. A su lado cayó Diana Esmeralda Teruggi, tratando de escapar del fuego cruzado de los militares, llevando en sus brazos a la pequeña Clara Nahí, a quien protege con su cuerpo cayendo sobre ella, salvándole así la vida en medio de ese infierno. Después, sabemos, uno de los asesinos saca a la niña y la pone en el asiento del coche del general Camps. Ahora le vamos a pedir nuevamente a nuestras madres y abuelas, a Chicha, a Elsa y a Mirta, que descubran este limonero, que seguramente seguirá creciendo y buscando con sus raíces las nutrientes de la sangre de nuestros valientes y queridos compañeros que aquí cayeron. A Echecolatz, 30 años después, en el primer juicio oral luego de la derogación de las leyes de impunidad, se juzgó al ex comisario Miguel Osvaldo Echecolatz por secuestros, torturas y homicidios contra 8 personas, entre las que estaba Diana. Su condena a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio era la primera con esa definición. La sangre de los chicos está mezclada en esas paredes, yo no puedo separarla, dijo Chicha Mariani en su testimonio histórico, en aquel juicio en el que además del asesinato de su nuera, relató el robo de su nieta y el fusilamiento de su hijo 8 meses después. La casa, sitio de memoria.
En junio de 1996, la Asociación Anaí empezó a funcionar regularmente, aunque la primera comisión directiva se oficializaría 3 años más tarde. Recuperar como sitio de memoria la casa de calle 30 fue una de sus primeras tareas junto con el acompañamiento a quienes buscaran su identidad. En el año 2003, el Congreso de la Nación anuló las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos. Y la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación declaró la Casa Mariani Teruggi como proyecto cultural de interés nacional, una distinción que facilitó los fondos para crear un museo y restaurarla. La Casa de 30 ha sido considerada de interés municipal por su valor histórico el 22 de diciembre de 1998, decreto número 194. Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires por el Senado de la Provincia de Buenos Aires, ley número 12.809, el 6 de diciembre de 2000. De interés nacional por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, resolución número 1068 del 7 de mayo de 2003. Monumento Histórico Nacional por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, el 8 de julio de 2004, decreto número 848. Escuchar a esta casa. Desde la Asociación Anaí sostenemos esta casa como un espacio de memoria que relata, desde la voz de nuestro pueblo, la historia reciente de Latinoamérica. Es el testimonio de un genocidio que no es el primero, sino la continuidad del horror que hemos sufrido desde la colonización hasta nuestros días. El nombre de esta asociación nos habla de 2 niñas víctimas. La primera recuerda aquella leyenda de la princesa guaraní, que endulzaba con su canto y luego de arder en la hoguera a manos de los españoles, se transformó en la hermosa flor del ceibo, nuestra flor nacional. Y la segunda, Clara Anaí, fue secuestrada de esta casa por las fuerzas conjuntas de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Aún la seguimos buscando. Ambas niñas fueron víctimas de planes de exterminio. Ambas rescatadas por el canto misterioso de las abuelas. Chicha Mariani, junto a otras personas que conformaron la asociación, escuchó cantar a su querida amiga y compañera de lucha, la abuela Elsa Pavón, la popular canción Anaí, que portaba aquel primer relato. Y así nació el nombre. Abrir esta casa hoy nos permite pensar en la importancia de los organismos que se han levantado contra la impunidad y el silencio. Desde el primer día, Chicha Mariani supo que debía conservar la casa como testimonio. La resguardó mientras, junto a otras madres y abuelas, fundaba Abuelas de Plaza de Mayo. Creaba el banco de datos genéticos para identificar a las niñas y denunciaba lo ocurrido en Argentina por todo el mundo, poniendo en valor el derecho a la identidad, que hoy encontramos en los llamados artículos argentinos en la Convención de los Derechos del Niño. Construyó grandes archivos que permitieron juzgar a los genocidas, recuperar niños, reconstruir historias y sentó precedente para poder plantear estos crímenes como parte de un genocidio. Recorrer este sitio, pensarnos en la historia de nuestro pueblo, es una forma de resistencia. La colonización se perpetúa en cada pibe asesinado por el Estado aún en democracia, en cada estigma racista que lo promueve. Tenemos el deber ético de romper el pacto de silencio, de escuchar lo que nos dice esta casa, sabiendo que es una experiencia transformadora, y de preguntarnos qué lazos podemos construir para promover memoria, verdad y justicia. Anaí, Anaí, las arpas dolientes sollozan arpegios que son para ti. Defendiendo altiva tu indómita tribu fuiste prisionera,
Condenada a muerte estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera, y mientras las llamas te estaban quemando, en roja corola se fue transformando. La noche piadosa cubrió tu dolor, y el alma asombrada miró tu martirio hecho ceibo en flor. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perdura en los fueros de la flor rubí. Es hermosa la canción, es muy, muy linda. Es tan pesado hablar de esto. Tantas veces he querido tomarme descanso. No me lo he tomado hasta hoy nunca. Puedo seguir. Yo preguntaría si ustedes quieren tomar descanso. Salí de mi casa buscándote, recorrí ríos y mares. Mi infancia la pasé en el campo. Vivíamos en las orillas de la ciudad de San Rafael, en Mendoza, en una finca donde se cultivaba más que nada fruta. Así fue mi infancia. Recogíamos los pájaros de los nidos. Los pajaritos se caían a veces muy jóvenes, se echaban a volar, como tantas veces ocurre con los jóvenes, y caían al piso. Los recogíamos, los criábamos sueltos en la casa y un día se iban. Así fue la vida nuestra. Respetar la naturaleza, los pájaros, no pretender enjaularlos jamás. Cuando mi hijo tenía unos 12 años o 13, me di cuenta que estaba yo muy encima de él. Y pensé, tengo que salir de la casa a algún lado. Gané el concurso en el liceo y ahí estuve hasta el 76. A mí no me gustaba la docencia, pero me entusiasmé, dedicada con toda mi alma, como acostumbro a hacer las cosas. En realidad, mi vocación era pintar, pero siempre la fui haciendo de retacitos de tiempo. Toda la vida quise hacer paisajes. En 1975 empecé a tejer batitas y escarpines, que me encantó toda la vida desde chica tejer escarpines, y a conversar con Diana y bueno, esperarla. Llenas de esperanzas, yo también con preocupación. Les dije que me preocupaba su militancia, yo sabía de la militancia de ellos, pero no hasta qué punto estaban comprometidos políticamente. Y nos hacen pasar y estaba mi hijo sentado en un rincón, pálido como un cadáver. Y vi que estaba en el límite de la angustia o de no sé qué. Le dije, ¿qué te pasa? No tenés cara de felicidad. Y dice, es que es tanta responsabilidad tener un hijo. Yo la cuidaba los miércoles y sábados y la esperaba para bañarla, darle la mamadera, y nos entendíamos muy bien las dos. Un día me llevaba mi hijo en su camioneta al liceo, que yo daba clase ahí. Me estaba contando que iba no sé dónde y yo me di cuenta que eso era peligroso.
Y le dije, pero estás jugándote la vida. Yo no te di la vida, le digo, para que la jugaras de esta manera. Y muy serio me miró y me dijo, ¿me diste la vida o me la prestaste? Si me la diste, es mía. Y tenía razón. La vida era de él y él era dueño de ella, ¿no? El día del ataque a la casa de mis hijos, yo digo siempre mis hijos porque a los dos los considero hijos. Mi hijo estuvo ahí hasta unos minutos antes, hasta las 12:15 más o menos, y se retiró para ir a Buenos Aires, justo cuando luego se desata el horror en la casa. Porque tenían una imprenta oculta en la casa para imprimir Evita Montonera. Ese fue su crimen, imprimir. Y me encontraba con mi hijo en el campo. Él estaba clandestino, porque si lo encontraban, lo mataban. Me quise morir. Me quise dejar morir. Y no quería comer, estaba en la cama ahí. Y de repente habló una amiga y me dijo que la nena estaba viva y que si quería yo saber algo, que fuera al otro día a tal lugar donde su jefe y ella me iban a contar. Así que fui y era para decirme que habían ido a hablar con el comisario de la comisaría Quinta, Sertorio, que era amigo del señor y él les confirmó que sí, que la nena estaba viva y que si yo la buscara, la buscara por la ropa, no por nombre ni nada. Y después fui a verlo. Y eso me sacó de la cama, me sacó porque tenía que buscar a Clara Nay. En realidad me salvó. Las madres de Plaza de Mayo ya daban vuelta, yo no sabía. Entonces fui a lo de Licha de la Cuadra y le dije, ¿por qué no trabajamos juntas? Y ella fue la que me dijo, hay más abuelas. Y ahí decidimos llamarlas y trabajar juntas. De manera que no perdíamos el tiempo en hablar, en estar quejándonos. Solamente trabajo, trabajo y trabajo. La que sabía algo nuevo lo contaba y lo probábamos, y ver a una persona, escribir una carta. Fuimos, yo siempre decía, parecíamos hormigas en día de tormenta. Pensaron que éramos las locas y que pronto íbamos a dejar de buscar. Todos los amigos nos insistían que formáramos una nueva asociación, porque toda la experiencia adquirida no servía para nada así. Tardaron 5 años y formamos la Asociación Anaí. La mariposa representa el alma de los guerreros caídos. Soltamos globos, uno por cada año que cumple Clara Nay. No sé por qué pienso que alguien tomará la posta y cuando yo no esté, tomará mi lugar y seguirá hablando por ella y para ella y con ella hasta que aparezca.